Amigos, nosotros somos el equipo 3, conformado por Juan Daniel Olivares Vázquez, Luis Lionel Sánchez López y yo, Israel Fonseca Ramírez. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Actualmente cursamos la materia de análisis de circuitos en SEA con el doctor José Roberto Razo Hernández. El día de hoy les hablaremos sobre el tema de transformación de fuente. ¿Qué es una transformación de fuente? Básicamente es la ley de Ohm y es el proceso de reemplazar una fuente de tensión en serie con un resistor o una impedancia por una fuente de corriente en paralelo con un resistor o una impedancia. Lo podemos observar en la siguiente imagen. Como podemos ver, tenemos nuestra fuente de corriente en serie con nuestro resistor, y esto lo podemos transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o una impedancia y viceversa. Lo podemos observar en esta imagen un poco más claro, donde vemos que la fórmula pues básicamente tiene que ver con la ley de Ohm, donde nos dice que para cambiar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente debemos utilizar la fórmula que es Vs es igual a Zs por Is. Y igualmente, para cambiar de una fuente de corriente a una fuente de voltaje tenemos nuestra fórmula que es Is es igual a Vs sobre Zs. Aquí podemos observar este ejemplo, que es del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, la quinta edición, y es el problema 10.7 de práctica. Nos dice: hay I0 en el circuito de la figura 10.19, aplicando el concepto de transformación de fuente. Pues redibujamos nuestro circuito. Como podemos observar, tenemos nuestro valor de nuestra fuente en una magnitud y en un ángulo, y lo cambiamos en nuestros valores de forma fasorial. En este caso nos daría que es nuestro número real de 0 y nuestro J sería 12. Y observamos también que podemos realizar nuestra primera transformación de fuente utilizando la fórmula de Vs es igual a Is por Z1. Como podemos observar, nuestro circuito tenemos nuestra corriente en paralelo con nuestra impedancia. El resultado sería que 12 multiplicado por 4 menos 3J es igual a 36 más 48J. Acomodando nuestro circuito, nos quedaría nuestra fuente de corriente en serie con nuestra Z1, que sería de nuestro 4 menos 3J. Y de aquí, para sacar nuestra Z3, observamos que tenemos todas nuestras resistencias, fasores y capacitancias en serie. Solamente realizamos la suma, el resultado nos queda de 6 menos 2J, y podemos realizar la siguiente transformación de fuente, que sería de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. La fórmula tenemos que es Is igual a Vs entre Z2, tenemos que es 36 menos 48J entre 6 menos 2J, y esto lo multiplicamos por su conjugado, que sería 6 más 2J. El resultado de esto nos queda como 3 más 9J, y ese sería el valor de nuestra fuente de corriente, y ya nos quedaría una fuente de corriente en paralelo con una resistencia o una impedancia. Y aquí podemos realizar nuestro paralelo de nuestra Z2 y nuestro 5J, que nos quedaría 6 menos 2J por 5J entre 6 más 3J, que sería la suma de menos 2J más 5. Realizando esta multiplicación nos quedaría que 30J más 10 entre 6 más 3J, y lo multiplicamos ambas partes por su conjugado de 6 menos 3J. El resultado nos da de 3.33 más 3.33J. Acomodamos nuestro circuito y podemos observar que podemos realizar una división de corriente para obtener nuestra I0, recordando el concepto de división de corriente, que nos dice que resistencia o impedancia donde no queremos conocer, entre la suma de todas las que están involucradas por el valor de nuestra fuente de corriente, que sería 3.33 más 3.33 entre 3.33 más 3.33 más 1 menos 2J por 3 más 9J, que es el valor de nuestra fuente. Obtenemos el resultado, que es de menos 1.61 más 9.68, y cambiándola a su forma polar tenemos que I0 es 9.81 con un ángulo de 99.94. Ahora, para simular este problema utilizaremos un recurso de MATLAB llamado Simulink,
Como sabemos, Simulink debemos de poner todos los componentes en inglés. Otra cosa que debemos observar es que tengamos puesto que el tipo sea Fitstep, que sea discreto, y el tiempo pues con que sea de 1 segundo es más que suficiente. Ahora sí buscamos todos nuestros componentes en la librería. Voltaje, le damos en buscar. Utilizamos nuestras series. Utilizamos esta que dice serie RLC branch. Nuestro power whip. Recordando que para que funcione en circuitos de AC debemos de cambiar aquí a FASO. Y ahora sí buscamos nuestro display y comenzamos a armar nuestro circuito. Observando nuestro circuito podemos observar que necesitaremos 1, 2, 3 y 4 series RLC. Observamos que necesitamos una resistencia y un inductor. Nuestra resistencia es de 2 y la fórmula de nuestro inductor nos dice que es Z. En este caso sería 1 entre 2 por pi por 60. Siguiendo con el armado de nuestro circuito, tenemos que necesitamos un inductor y nuestra fórmula nos dice que es Z. En este caso sería 5 entre 2 por pi por 60. Y por último necesitamos una RC que sería de 1, y por la fórmula tenemos que es 1 entre, observamos los valores que debemos de darle a nuestra fuente de corriente y tenemos que es de 12 con un ángulo de 90. Ahora sí podemos realizar el armado de nuestras conexiones. Observando en nuestro circuito nos pueden encontrar el 0, en este caso sería el 0. Recordando que para poder medir la corriente debemos de abrir nuestro circuito y colocamos nuestro medidor. Damos doble clic para observar en qué lo tenemos y debe de estar en magnitud y ángulo. Lo conectamos a nuestro display y le damos a correr. Como podemos observar, nos da básicamente los resultados obtenidos por el libro y por nosotros. El siguiente problema nos dice: utiliza la transformación de fuente para determinar y cero en la red de la figura. Lo primero que debemos de hacer es observar en dónde podemos realizar las transformaciones. Como podemos ver, aquí podemos realizar la primera transformación y la fórmula pues es si es el voltaje sobre resistencia, nos daría que es igual a 6. La segunda transformación que podemos observar sería esta. La fórmula pues también nos dice lo mismo, que es 6 entre menos j. Aquí se multiplica por su conjugado o simplemente podemos subir la j con el signo contrario y ya nos quedaría 6j. Una vez hecho esto, reacomodamos el circuito y observamos que tenemos todas nuestras fuentes de voltaje en paralelo y se pueden sumar entre sí. Haciendo esta suma tenemos que 6 de la primera fuente menos 4 de la segunda por el sentido, más 6j de la transformación de la fuente nos da que es 2 más 6j. Después observamos que tenemos un paralelo entre el inductor y el capacitor y realizamos el paralelo. Este paralelo pues nos dice que es 2j menos por menos j, nos queda a 2 entre j. Igualmente solamente subimos la j con el signo contrario y nos queda 2j. El siguiente paralelo que podemos observar es el paralelo que acabamos de hacer, Z1 en paralelo con la resistencia de 2. Igualmente realizamos el paralelo
nos quedaría menos 4J entre 2 más 2J. Esto sí lo multiplicamos por su conjugado, ya que las reglas de los números complejos nos dicen que debemos de realizar este procedimiento, y nos quedaría que menos 8J más 8J entre 8 es igual a 1 menos J. Acomodando nuestro circuito, nos quedaría una sola fuente de corriente y una sola impedancia con una resistencia. Lo que nos piden es encontrar I0 en esta resistencia, y observamos que lo podemos realizar por división de corriente. La fórmula nos dice que debemos de realizarla en la resistencia o impedancia que no queremos conocer, entre la suma de las dos resistencias e impedancias que están involucradas, multiplicados por el valor de la fuente de corriente. Esto nos da como resultado 3 más J menos 3J más 1 entre 10. Realizando esta división nos queda de 0.4 menos 0.2J multiplicado por el valor de la fuente de corriente, que es 2 más 6J. Nos quedaría que es 0.8 más 2.4J menos 0.4J más 1.2, y 0 nos quedaría 2 más 2J en números imaginarios, y nos quedaría de 2.82 más ángulo de 45 en magnitud y ángulo. Ahora, para simular el circuito utilizamos de nuevo el Simulink, y los componentes que vamos a utilizar son dos fuentes de voltaje, una fuente de corriente, 4 series RLC branch, un power wheel, un medidor de corriente, un display, y tenemos las fórmulas. Una vez que ya tenemos todos los componentes, comenzamos con el armado de nuestro circuito. Recordemos que las series RLC branch nos sirven demasiado para este tipo de circuitos, porque podemos seleccionar qué tipo de componente queremos, si resistencia, inductor, capacitor o combinados. En este caso sería una resistencia de 2 ohm. Con control más R podemos girar nuestros componentes. Volvemos a seleccionar nuestra serie RLC branch, y en este caso utilizaremos un capacitor, y la fórmula para el capacitor, que en este caso nos dice que es menos J, sería 1 entre 2 por pi por 60 por el valor de nuestra Z, que en este caso sería menos 1, pero en este tipo de componentes no se utiliza el signo, por eso nos queda como 1 positivo. Y no nos olvidemos de girarlo para acomodarlo junto con nuestra fuente de voltaje. El siguiente sería un inductor. Igual la fórmula nos dice que es Z, en este caso sería 2 entre 2 multiplicado por pi por 60. Igualmente lo giramos para acomodarlo. Y por último sería nuestra resistencia, que también sería de 2. Otra cosa que no debemos de olvidarnos de en el power wheel, cambiarlo de continuo a fasor y meter los voltajes que tenemos. En este caso es una de voltaje con 0 grados, la fuente de corriente es de 4,0 grados, y mi otra fuente de voltaje es de 6,0 grados. Recordando que para medir la corriente debemos de abrir nuestro circuito. Entonces colocamos nuestro medidor, lo conectamos a nuestro display y le damos doble clic para cambiarlo de complejo a magnitud y ángulo. Ahora sí lo podemos simular y nos damos cuenta que nos da el mismo resultado que el que obtenido por nosotros.